Gracias, Presidenta. La verdad que a lo largo del debate se han escuchado muchas reflexiones y hay cuestiones que me parece a esta altura de la circunstancia no deberían estar en debate, o por lo menos no debatir en el ámbito de este Congreso. Yo le tomo la palabra al diputado preopinante y claramente desde la Unión Cívica Radical nosotros hemos reconocido lo que significó en materia de la composición de la actual Corte el avance con respecto a la Corte menemista. Esto sin ningún lugar a duda que ha sido una política del gobierno de Néstor Kirchner que nosotros acompañamos y avalamos. Ahora, ese mismo gobierno que tuvo una decisión de avanzar en una composición de la Corte cualitativamente superadora, por otro lado, después, en el transcurrir del tiempo, inició un proceso de degradación del Poder Judicial, a tal punto que avala jueces corruptos que deshonran el Poder Judicial de la Nación, como Ollarvide, por ejemplo. Es decir, no se puede manifestar tamaña contradicción. Por otra parte, de la misma manera, sería muy necio no reconocer la enorme tarea que tuvo Raúl Alfonsín con respecto a la lucha por los derechos humanos antes de asumir el gobierno y posteriormente cuando asumió la presidencia de la Nación. Seguramente habremos cometido errores, pero discutir estas cuestiones me parece que a esta altura de las circunstancias son absolutamente banales. El tema que hoy estamos discutiendo no tiene absolutamente nada que ver con la pertenencia política o ideológica o con la lucha de las madres, tiene que ver con otra cuestión absolutamente distinta. Acá se está planteando crear un instituto universitario que no está encuadrado en el marco jurídico que debería estar. Es una presentación absolutamente poco seria la del Frente para la Victoria, independientemente del respeto que me merecen el cuerpo docente o la gente que está o que ha estado trabajando en este instituto. Y es poco serio porque en nombre de la memoria y en nombre de la madre de Plaza de Mayo el Estado no puede ser responsable de haberle dado un rol que no le corresponde, señor presidente. Nosotros claramente abonamos la recuperación del Estado. Cuando uno plantea que el rol del Estado debe ser protagonista en garantizar derechos, nos parece muy bien y avalamos y acompañamos porque forma parte de la lógica de la Unión Cívica Radical. Ahora, ¿a dónde se escribió que la Fundación de Madre Plaza de Mayo tenía como responsabilidad prioritaria tener un plan o un programa de sueños compartidos para construir vivienda? ¿Saben ustedes cómo terminó esta historia? Con un tremendo hecho de corrupción que, como bien lo decía la diputada Stolbizer y me quitó el argumento, este es un caso más escandaloso que el de Chicone, Presidenta. Vea, en nombre de los derechos humanos nosotros no podemos callarnos o permitir o pretender que solamente Joclender ha sido responsable de esta tamaña malversación de fondos públicos que fundamentalmente castigó a los sectores más vulnerables y más desprotegidos de la sociedad. No se trata de reivindicar la educación pública solamente creando universidades. He escuchado también a un integrante de la oposición hablar de que ellos quieren crear una universidad. Para crear una universidad, como mínimo, se requiere un estudio de estas características. Primero tenemos que discutir si efectivamente los que hoy no ingresan a la universidad pública lo hacen porque no hay universidades, o no lo hacen porque no tienen recursos económicos. Y a pesar de que la universidad es pública y gratuita, la condición económica hoy sigue siendo la limitante para que miles de jóvenes que ingresan de la educación pública, por la situación económica, no ingresan a la universidad pública. Entonces hay que ser serio a la hora de crear universidades. Hay que ser serio al plantear lo que hoy estamos planteando de crear este instituto en la órbita del Ministerio de Justicia, cuando la institución madre de Plaza de Mayo tiene todavía que rendirle cuenta no al Congreso, le tiene que rendir cuenta a la sociedad argentina porque manejó fondos públicos que son de todos los argentinos. Y sería muy simplificar absolutamente
la causa que hoy está en la justicia, responsabilizarlo a Joclender. Y si así fuera, si el responsable fuese Joclender, mucho menos deberíamos hoy estar avalando la creación de este instituto, porque en todo caso, un sector, o EVE de Bonafini, ha demostrado una enorme incapacidad a la hora de haber gerenciado este programa Sueños Compartidos. Solamente algunas cifras para no ser reiterativo, Presidenta. Vea, total de viviendas convenidas, 4.757 viviendas. Una auditoría de 2.754 viviendas. Solamente se terminaron 822 viviendas. ¿Sabe cuál fue la inversión y el monto transferido? 1.295 millones de pesos. 1.295 millones de pesos. ¿A dónde está qué función de la Fundación Madre de Plaza de Mayo construir vivienda? ¿O acaso el Estado, que se supone federal, no tiene un sistema de planificación que lo conduce debido? Y Debido y López no son actores secundarios en este hecho delictivo. Le diría que casi son partícipes necesarios, porque la denuncia de Joclender muestra y pone claramente ante la opinión pública de qué manera se caracterizó la obra pública y de qué manera se privilegiaron empresas que nacieron a la sombra de este gobierno. ¿O alguien puede explicar cómo Lázaro Báez, de ser un empleado bancario, se transformó en el zar de la obra pública en la Argentina? Que alguien lo explique. A lo mejor sería una receta muy importante para que otros podrían seguir ese mismo emprendimiento. Entonces, señora Presidenta, muestra de auditoría 779 millones, inversión realizada 541 millones, el 30% de las 4.700 viviendas se terminaron y el 70% de los fondos se ejecutaron. Esto no es para dejarlo pasar por alto, pero aparte, nosotros queremos saber, queremos que nos expliquen desde el bloque oficialista cuántos docentes integran esta institución que se pretende crear, cuál ha sido su relación laboral, qué se va a hacer con los casi 200 millones de pesos que la Fundación Madre de Plaza de Mayo ha evadido en términos de pagar cargas sociales. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Nos vamos a hacer cargo también los argentinos? Entonces me parece, Presidenta, para ir terminando, nosotros somos muy respetuosos de todas las madres, de las que están con el gobierno y de las que no están con el gobierno. Somos respetuosos de la historia y de los que lucharon en defensa de los derechos humanos, pero de ninguna manera en nombre de los derechos humanos vamos a avalar que a través de esta institución se han malversado cifras millonarias y sin ningún lugar a duda ha sido uno de los hechos más escandalosos de corrupción de este gobierno. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roy Cortina.